Y de este hermoso encuentro, vamos a hablar de otro encuentro que ocurrió ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El gremio de la UTA, de los choferes de colectivo, llegó a un preacuerdo con el gobierno nacional y así se evitó una medida de fuerza extrema que tenía preparada la UTA con cortes de autopistas, también con un paro sorpresivo a partir de las 9 de la noche. Esto se evitó gracias a este preacuerdo. Nación ofrece 8.000 millones de pesos extra para poder pagar esa paritaria. Las provincias tienen que aportar un monto extra también. Está con nosotros el secretario de Transporte a nivel nacional, Diego Giuliano. Diego, ¿qué tal? Andrés Canepa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días, Andrés. Un gusto comunicarme con ustedes. El gusto es nuestro, por supuesto. Bueno, una negociación muy dura con un cuarto intermedio que terminó en horas de la noche, pero que en definitiva le puso paños fríos a un momento de tensión con los choferes de colectivos. Contame cómo va a ser este acuerdo, al menos que tienen que avalar ahora las provincias, ¿no? Así es, como bien lo planteás, estamos frente a una situación excepcionalísima que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la situación del transporte en todo el país y también, por supuesto, en las provincias argentinas que tienen su propia particularidad en esta materia. Veníamos conversando en un diálogo profundo con la UTA, siempre reconocemos el trabajo de los conductores, de las conductoras, en este caso del servicio de transporte público de pasajeros, han puesto el cuerpo en los momentos más difíciles, cuando la pandemia empezaba, el servicio del transporte público siempre estuvo allí y cuando todavía no se sabía exactamente la forma de contagio o las circunstancias especiales de la pandemia, los trabajadores estaban allí cumpliendo su función. La situación del transporte, por supuesto que ha sido modificada a raíz del descenso de la cantidad de pasajeros Ujú. y bueno, y sobre todo el cumplimiento de normas de protocolo sanitario que nos obligan al distanciamiento. Esto ha hecho que el escenario que teníamos previsto, que tenía previsto tanto las provincias como la nación Claro. para este año y el año pasado se haya modificado. Ahora, Nación Y va a aportar un monto extra de 8.000 millones de pesos en total. A la provincia de Santa Fe tengo entendido que le va a tocar cerca de 1.400 millones de pesos de ese monto total. ¿La provincia debería aportar un monto extra similar? así es, hemos hecho un aporte adicional del Fondo del Transporte Público de Pasajeros, que corresponde a todo el interior del país de 8.000 millones. Ujú. Es decir, se ha aumentado el saldo de lo que tiene el presupuesto para justamente subsidio en un 70% aproximadamente. Es decir, hay un 70% más de aporte de la nación en el saldo que le corresponde de pago de subsidios. Y esto es un esfuerzo que es muy importante desde el punto de vista presupuestario, pero que también, por supuesto, es acompañado por las jurisdicciones provinciales, o por lo menos por muchas jurisdicciones que necesitamos que también estén presentes a la hora de la resolución de este conflicto que es prolongado, pero que, bueno, estamos intentando superar con aportes concretos, con definiciones presupuestarias y con le diría, un refuerzo muy grande Sí. de un fondo que no estaba previsto en estos términos. ¿Cuándo definen las provincias si aceptan o no este preacuerdo que ustedes hicieron con la UTA? Bueno, la paritaria del día de ayer, en donde la Secretaría de Transporte estuvo allí representada, estableció el aporte de nación, que ustedes saben, venimos de un año 2017 en donde un consenso fiscal prácticamente había eliminado los aportes de la nación en materia de transporte público al interior. Sí. Los había eliminado porque se firmó un pacto fiscal que suscribieron los gobiernos de las provincias en el año 2017 y que le dieron una relación tan desproporcionada al Fondo del Transporte que hoy hemos intentado recuperar en la medida de las posibilidades que tiene también el Estado Nacional y entendiendo la problemática. Pero como decías vos, Andrés, este aporte adicional que hace la Nación también requiere de un esfuerzo compartido con provincias y municipios, que la verdad que siempre han tenido una actitud de acompañar, de obviamente lo que tiene que ver con el propio transporte vinculado a las provincias y a las ciudades, también sostenerlo, Claro. sobre todo para poder transitar esta etapa hacia la pospandemia.
¿Se suspendió la medida de fuerza? ¿Ya está en definitivo el acuerdo cerrado? Explícame esto, Juliano, en términos técnicos, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora para que se defina el acuerdo en total? En la audiencia del día de ayer lo que ha habido es la propuesta de Nación del aumento del 70% en este caso del subsidio nacional al transporte. La audiencia tiene una nueva etapa el 24 de junio, que es donde obviamente también participaremos y donde es muy probable que tengamos la respuesta de cada una de las provincias argentinas. Este es un esfuerzo compartido y es una necesidad de sostenimiento federal y nacional al transporte público hasta que lleguemos al momento de salir de la pandemia, recuperar el pasaje, recuperar la cantidad de pasajeros y poder volver a la normalidad, que no será la misma de antes del 20 de marzo del 2020, pero que obviamente tendrá que ser superada en los problemas que hoy vive. Juliano, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias, Andrés, un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias. Hasta luego.